Hace muchos años sucedió un hecho en una iglesia del sur. No me interesa el nombre, pero fue un hecho que afectó a la familia cristiana. Una joven, muy joven, cometió el error de casarse en yugo desigual. Y ya una vez dentro del matrimonio, pues este joven, su esposo, empezó a golpearla, a abusarla, a maltratarla, a tal punto que prácticamente a los 2 meses de este matrimonio, aproximadamente, ella tomó la decisión de separarse y se separó. Y aunque el esposo insistía en volver, insistía en decir que él había cambiado, ella se mantenía firme en no regresar. Y así estuvo probablemente por unos 2 meses más. La iglesia donde ella se congregaba, los cultos eran los domingos en la noche. Y un domingo, cuando ella va al culto donde asistían sus padres, sus amigos, acude también este joven. Y después de que el pastor predicó, hizo el llamado, él salió al frente y declaró aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. No tan amén, hermana. No tan amén. Espérese un ratito. Entonces, ahí viene la parte emotiva de los hermanos en Cristo. Como él había aceptado a Cristo delante de toda la congregación, los hermanos le dijeron a la hermana, pero mira, ya es un hombre nuevo, ya ha cambiado. Tienes que volver con él. Y ella no quería volver con él. Pero fue tanta la insistencia de toda la congregación, incluido del pastor, que ella prácticamente en contra de su voluntad acepta regresar ese día con él. Y esa misma noche él la mató. Él la mató. Esto salió en los periódicos, no lo estoy inventando, ojo. Los periódicos de esa época. Él la mató. Entonces, él, ¿qué es lo que hizo? Disfrazarse, fingir una conversión que nunca había existido para tomar venganza por el abandono injusto que él consideraba, y terminó matándola, ¿no? Muchos pensaban que él ya estaba listo para el regreso porque había aceptado, entre comillas, a Cristo como Señor y Salvador. Pero a veces no entendemos que el gran problema del mundo es el pecado y lo que conlleva el pecado. ¿Qué es el pecado? A veces nos ponemos a filosofar y decimos cuál fue el pecado de Adán y Eva, ¿no? Y le ponemos nombres, patas, rabo al pecado de Adán y Eva, ¿Y saben cuál fue el pecado de Adán y Eva? Desobediencia. Nada más que desobediencia. O sea, ¿qué es el pecado? Desobediencia a los mandatos de Dios, a las leyes de Dios o a lo que Dios nos pide. ¿Qué causa el pecado? El pecado causa separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. ¿No?
El pecado endurece nuestros corazones. El pecado vuelve nuestros corazones de piedra. Para que alguien mate a su esposa, necesita tener un corazón de piedra. Debemos entender que sin Dios, el hombre se va metiendo cada vez más en lo más profundo del pantano de la miseria, del pantano de la confusión, del pantano de la perdición. Y por eso es que usted ve ahora personas que promueven, pero es esa separación que hay de Dios que lleva al hombre a hacer cosas que ofenden a Dios. De hecho, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, habla de que muchas personas dicen no conocer a Dios y sin embargo la palabra dice que Dios se manifiesta en todo lo que está alrededor de ellos, en la luna, en el sol, en ustedes como hermanos, en ese micrófono, en ese parlante, en este micrófono. La manifestación de Dios es en todas las partes, ¿no? Pero la gente con un corazón endurecido y separado de Dios, cada vez comete más pecado, cada vez se llena más de miseria y cada vez está más confundido. Por eso, no solamente el hecho es de buscar la salvación, sino empezar a ser una criatura diferente. El hecho no solamente es hacer una oración de emoción, porque a veces somos emotivos, sino que nuestra conversión tiene que ir acompañada de muchas cosas, ¿verdad? De muchas cosas, ¿no? ¿Qué es la salvación? La salvación es pasar de muerte a vida eterna. Cuando estamos en pecado o cuando somos pecadores, estamos muertos espiritualmente. Ahora, ¿qué dice la palabra sobre el pecado? Si nosotros leemos Romanos 6:23, habla sobre lo que es y las consecuencias del pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado es muerte. Entonces si estamos en pecado, hay una paga para eso, la muerte, ¿verdad? Pero ahí viene una parte más preciosa de la palabra, ¿no? Nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero también nos dice que hay un regalo para no estar en pecado y no estar muertos, dice. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6, versículo 23. Dice, la paga del pecado es, más la dádiva de Dios es vida eterna por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué es o para quién es la salvación? ¿Y cómo se la obtiene? Entonces, muchos creen que la salvación es exclusiva, ¿no? Y la salvación no es exclusiva. La salvación es para todos. Para todos. Y ya les digo por qué es para todos. ¿Y cómo se obtiene la salvación? Creyendo en el Hijo de Dios y aceptándolo como Salvador. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, habían dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Había un ladrón que se burlaba de él. Al principio los dos se burlaban de él. Pero después hubo un ladrón que mantenía la sátira en contra de Jesús. Y el otro, arrepentido, le dice, hey, ¿qué te pasa? Le dice, nosotros merecemos ser crucificados por todo lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada.
Y este ladrón, sin hacer ningún curso, solamente creyendo que Jesucristo era el Hijo de Dios, le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le contestó Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El primero que entra al cielo después de la muerte de Jesús, ¿sabe quién fue? Un ladrón. Un ladrón. Y el mensaje de Jesús en la cruz es que a partir de ese momento la salvación se abría para todos. Y que ya no había que hacer ningún tipo de obras, no había que hacer, buscar tratar de agradarle a alguien, no había que sacrificar animales, simplemente había que creer que Él era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, la salvación es para todos. ¿Y cómo se obtiene? Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y creer que Él murió por mis pecados. Que Él murió por mis pecados. ¿Cuál es el estándar para entrar al cielo? La perfección es el estándar para entrar al cielo. Pero si la perfección es el estándar para entrar al cielo, ¿sabe cuándo entraríamos nosotros, hermanos? Nunca, porque nunca seremos perfectos. Por eso Cristo se hizo perfecto por nosotros. Por eso Cristo murió en la cruz. Sin ser pecador, se hizo pecador para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y eso es lo que debemos entender. Que Él asumió el estándar de la perfección y se hizo perfecto por nosotros. El perfecto, para decirlo de esta manera, el perfecto se hizo pecado, asumió nuestros pecados para que nosotros podamos entrar al cielo. Creo que ahí lo dije un poquito mejor. Amén, hermanos. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 22? ¿Lo tienen? Dice, la justicia de Dios por medio de las obras, dice, ¿verdad? Por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Y aquí viene la otra parte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Nosotros por nosotros mismos nunca podríamos entrar al cielo. Se necesitó que Cristo asuma nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ingresar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. No hay que pagarle nada a nadie. No hay que hacer obras. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Él se hizo pecado para redimirnos a nosotros por pecado. Y se ofreció en sacrificio vivo por una vez y para siempre. Ya no necesitamos matar becerros, toros, codornices, para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Qué dice Primera de Juan 5, versículos 11 y 12? Sí, Eloy. Siéntate para que lo ayudes a... Y dice la palabra,
Y el testimonio es este. 1 Juan 5:11. Ahí. Eso. Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Quién tiene la vida? ¿Cuántos de ustedes tienen al Hijo? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿a quién ama Dios? Dios ama a toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas, Dios ama a toda la humanidad. Y Dios quiere que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda. Lo que Dios quiere es que las personas recapaciten sobre lo que están haciendo y cómo lo están ofendiendo. No, Dios ama a todos, Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero debido a que Él es santo, Él ama a todos, pero aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y la santidad no puede mezclarse con el pecado. Entonces, por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad. Pero yo sé que no todos van a salvarse. ¿Quiénes se van a salvar? El que tiene al Hijo, ¿tiene qué cosa? Tiene la vida. Entonces, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para salvar. Y no solamente para salvar, porque la salvación es el primer paso. El segundo paso es cambiar a las personas y darles un nuevo corazón a aquellos que toman la decisión de caminar con Él. Darles un nuevo corazón. ¿Por qué un nuevo corazón? Porque ¿qué hace el pecado en el corazón del hombre? Lo endurece, ¿no? Por eso es que las personas son pecadoras, porque no les importa pecar, porque tienen un corazón de piedra, no hay conciencia ahí, ¿no? Miren lo que dice el profeta Ezequiel. En el capítulo 11, Dele, hermano. Lo tienen, 11:19. Amén, amén. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué corazón va a quitar? El corazón de piedra, ¿verdad? Y de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, ¿verdad? Déjenme ver qué dice la... ¿Por qué de carne? Porque la piedra, comparado con la carne, ¿cuál es la diferencia? La piedra es dura, la carne es... Entonces la carne es sensible, suavecita y permite la entrada de la palabra. Entonces la palabra nos va transformando. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Amén. ¿Qué dice usted, hermano Néstor? Amén, amén. Entonces, hay una palabra que me gusta, que está en Hebreos, que dice que la palabra es como una espada de dos filos, que penetra, dice, y parte, la versión es y parte y separa el alma de la carne. ¿Y para qué la separa? Parte, separa el espíritu del alma. ¿Y para qué separa? Para que el espíritu pueda recibir la renovación a través del Espíritu de Dios, que es la palabra. La palabra va entrando y va renovando el espíritu de la persona. Y una vez que el espíritu de la persona va siendo renovado, va contagiando al alma, y el alma que es pecadora empieza a ser cambiada a través de la palabra. Por eso separa el espíritu del alma, para que el espíritu empiece a recibir el Espíritu de Dios a través de la palabra y empiece a cambiar al alma que lo lleva a mentir, a adulterar, a ser orgulloso, a robar, etc.
etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Entonces dice que Dios va a cambiar ese corazón, ¿verdad? Ese corazón de piedra. Lo mismo dice Jeremías 32, 38, que no vamos a leer, pero vamos a leer Ezequiel mismo, capítulo 36. Versículos 26 y 27. ¿La tienen? Dice, ¿qué dice ahí? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos Y guardes. y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, dos cosas dice que nos da el Señor. Un corazón nuevo. Pero no solamente un corazón nuevo, dice que también nos dará un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque cuando andamos en pecados, es como cuando usted coge la plastilina de dos colores, ¿no? Y empieza a mezclarla, se hace una sola amalgama, o sea, se vuelve de un solo color. Hablemos el color del pecado, por decir. Pero ojo, el pecado no tiene color, que ya van a decir, el pastor dijo que el pecado tiene color. No. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Dice que penetra, imaginémonos en esa plastilina, y vuelve a separar el color azul del color rojo, ¿verdad? Y empieza a trabajar en el azul a través de la palabra, y el espíritu se va renovando, ese espíritu nuevo que pone Dios dentro de nosotros, ¿verdad? Y empieza a trabajar en el alma, y el alma se empieza a transformar en azul, ¿verdad? No sé si me explico, ¿no? Entonces es la palabra la que nos va renovando. Por eso digo, no solamente es hacer la oración de la salvación, sino que hay una serie de cosas posteriores, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué Cristo murió en la cruz? Uno dice, ¿por qué un padre sacrifica a su hijo por otras personas? Dice la palabra en Juan 3:16, porque amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Cómo recibo la salvación? ¿O cuándo puedo recibir la salvación? La salvación se puede recibir a cualquier hora. A cualquier hora y en cualquier lugar. Puede ser dentro de la iglesia, puede ser en su casa, en la esquina de la calle. Yo admiro, por ejemplo, a los que tienen el valor de predicar en las esquinas, en los parques, en las plazas, en los mercados. Yo los admiro, ¿no? Yo los admiro porque tienen ese valor y a través de él muchas personas reciben la salvación, o por lo menos muchas personas reciben la semilla de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, normalmente la salvación la podemos obtener, pero no lo cojan de tan literal, mediante una oración en la que usted declara por fe que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Pero para hacer esa oración debemos tomar ciertos datos, ciertos pasos, ¿no? Primero, el primer paso es reconocer que somos pecadores. Yo soy un pecador. Todos somos pecadores. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reconocer, Señor Jesús, te necesito. Ya no quiero seguir viviendo esta vida. Reconozco que soy un pecador. Y como soy un pecador, te pido perdón por haberte ofendido, por haberte lastimado con mi pecado, por haber lastimado a los que me rodean, por haber lastimado a mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y declarar con mis labios que Cristo es el Hijo de Dios, que Él derramó su sangre y murió en esa cruz y que resucitó al tercer día para que nosotros podamos ser salvos. Eso es una profesión de fe para salvación. Amén. Pero aparte de eso, tengo que entregarle el control de mi vida. Tengo que entregarle el control de mi vida. ¿Por qué tengo que entregarle el control de mi vida?
Porque imaginémonos que a las 10 de la mañana yo hago la oración de fe, por poner una hora. Pero a las 9:59, ¿qué era yo? Un pecador, un mentiroso, un adúltero, un ladrón, un rencoroso, un orgulloso. Y no por arte de magia, porque hago una oración, se me va a ir lo mentiroso, se me va a ir lo orgulloso, o de lo que he venido cojeando en cuanto al pecado. No es que por arte de magia. Muchos creen que ya recibí a Cristo como Señor y Salvador y ya dejé de ser mentiroso. No. El pecado sigue ahí. Sigue dominando a la persona. Y para que el pecado deje de dominar a la persona, ¿no? Usted conoce cuál es su pecado. Ojo, yo no lo conozco. Y usted sabe cuál es el pecado que tiene que entregarle a Dios. Entonces, no solamente es hacer la oración, sino reconocer que yo tengo problemas con la mentira, con el robo, con la inmundicia sexual, con la pornografía, qué sé yo. Y de Señor, tengo problemas con la pornografía. He tratado de luchar y no me la puedo quitar de encima la pornografía, por ponerle un nombre al pecado. Señor, pelea esta batalla por mí. Te entrego la pornografía, pelea esta batalla por mí. Yo no quiero seguir en eso, Señor. Entonces es ese proceso que Dios va obrando en nosotros y nos va a hacer criaturas nuevas. Entonces, al hacer las paces con Dios y recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, tengo que entregarle el control de mi vida. Reconocer que no puedo con ese pecado. Reconocer que estoy deshonrando a mis padres. ¿En qué sentidos? Estoy siendo irrespetuoso con mis padres. Y ese es un pecado. El irrespeto contra los padres es un pecado. Y tienes que reconocer que eres un irrespetuoso y que no puedes tomar control de ese irrespeto y que Dios lo puede tomar por ti. Y cuando ya empiezo a entregarle mi vida, mis emociones, toda mi vida y todas mis emociones al Señor Jesús, entonces las cosas se van a ir solucionando poco a poco, ¿verdad? Dios lo puede hacer de golpe, pero Dios nos va a entrar en un proceso de sanidad para que podamos ser cambiados completamente. Probablemente en ese proceso de sanidad necesitamos ir donde algunas personas a pedirle perdón por todas las ofensas que cometimos contra ellos, ¿no? Puede ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe, ¿no? Entonces, en ese proceso, el creyente en Cristo empieza a dejar de ser el mismo de antes y empieza a convertirse en una persona totalmente diferente. Ahí es cuando uno dice, oye, pero ese era un mentiroso, pero míralo cómo ha cambiado, ¿no? Mira, ese era un bochinchero, pero míralo cómo ha cambiado. Y vamos a disfrutar de una paz que está por encima de todo entendimiento, ¿verdad? Y vamos a empezar a amar a otros que antes no podíamos amar. Vamos a perdonar a personas que antes no podíamos perdonar. ¿Por qué? Porque el amor y la misericordia de Cristo están sobreabundando mi corazón, ¿no? Y es ahí cuando empieza poco a poco a surgir una nueva vida, cuando empieza a ver el verdadero cambio, no el cambio emocional, como el ejemplo que les puse al inicio de esta enseñanza. Entonces ahí es cuando, después de un tiempo, aplica lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿no? Que muchos hermanitos creen que es como una receta mágica, ¿no? Hermanos, los que están en Cristo, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron. Ojalá fuera así, hermano. Créame que ojalá fuera así, que fuera rápido, ¿no? No. Pero ¿qué dice la Biblia? Alguien que pueda leer 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
Entonces dice, he aquí todas son hechas nuevas, pero no es de golpe, es un presente perfecto, es un presente. O sea, todos los días Dios va puliéndome, Dios me va cambiando, Dios me va limando las asperezas que necesitan ser limadas. Entonces, en ese proceso de cambio es cuando empezamos a ser parte de la familia de Dios. Esta decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador es una decisión que va a afectar mi vida para toda la eternidad, porque el haberlo aceptado me garantiza vida eterna, me garantiza que yo voy a estar disfrutando, alabando y glorificando el nombre del Señor eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, por eso es importante que entendamos que el nacer de nuevo, o sea, el aceptar a Cristo como Señor y Salvador, me da el regalo de vida eterna. Y es un regalo gratuito, es por gracia, es gratis. No. Entonces, el que nace 2 veces, ¿cuántas veces muere? Una sola vez, la muerte física. Pero el que nace una vez, muere 2 veces. La segunda muerte es el problema, porque ahí van a ser juzgados y van a ser condenados. Amén. Entonces, la importancia de ser nacido de nuevo es que al nacer de nuevo hemos nacido 2 veces. Cuando salimos del vientre de nuestra madre y cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Segundo nacimiento. El que nace 2 veces, muere una vez. Apréndase esa fórmula. Amén. Así es. ¿Qué dice 2 Corintios 6 del 1 al 2? Dice, nosotros, colaboradores de Dios, alguien que lo pueda leer. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Entonces, ahora que yo soy creyente en Cristo, donde el Señor me ha aceptado y me ha oído y me ha salvado, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces, al ser salvo y nacer de nuevo, al ser salvos y nacer de nuevo, comenzamos una nueva vida. Ya no como Juan Piguave, sino como seguidor de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que hace que mi espíritu se vaya renovando? La palabra. Recuerden, la palabra entra como espada de doble filo y separa lo espiritual de lo carnal. Ahí está más fácil, ¿verdad, hermana Eulalia? Separa lo espiritual de lo carnal. Entonces, ¿qué necesito para que lo espiritual sea alimentado? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Leer la palabra de Dios. Todos los días una porción. Si usted lee todos los días una porción de la palabra, al año la va a terminar completamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos instruye y la palabra de Dios hace que el Espíritu de Dios entre a nuestro espíritu y nuestro espíritu es vivificado por el Espíritu de Dios y no por las mentiras de Satanás. Amén. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Hablar con Dios por lo menos una vez al día. Hablar, orar, como ustedes quieran llamarle. Yo a veces no quiero encasillarlo como orar, sino como conversar con Dios. Señor, tengo este problema. No puedo con este problema, Señor. Ahora usted me dice, pero Dios ya lo sabe porque Dios es omnisciente. Dios sabe lo que usted está pasando. Pero como todo padre, Dios quiere escuchar la voz de sus hijos. Amén. Entonces, aunque Él ya lo sabe, a Él le gusta escuchar y decir, ¿sabe qué, Señor? No puedo con este problema. He tratado de luchar, de
de hacer las cosas a mi manera, de hacer de Dios, pero no puedo, Señor. Mira, esto es lo que me está pasando. No hay que llenarse tanta palabrería para conversar con Dios. Hay que ser espontáneo como uno es, como uno conversa. Dios no le va a estar diciendo, oye, te equivocaste con esa palabra, si no se dice. La estás pronunciando mal, así no se pronuncia. Dios conoce la intención del corazón. Amén. Y Él sabe lo que usted quiere. Amén. ¿Qué más tenemos que hacer aparte de orar? Asistir a una iglesia. Y, entonces, es que estos pastores son sabidos, que les gusta que la gente vaya a la iglesia para sacarle plata. Bueno, por si acaso, en esta iglesia el pastor no tiene sueldo. Los líderes no tienen sueldo, ni el salmista tiene sueldo. Amén, por si acaso, ¿no? Nunca lo ha tenido, nunca lo han tenido. Así que pueden venir, que aquí no se les va a pedir dinero. Cada uno dé como propone su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Aquí no se le pide a nadie. Aquí tenemos obligaciones por cumplir. Pagar la renta, pagar la luz, pagar el agua, comprar Biblias, comprar tratados. Pero aquí no se le pone la pistola a nadie para pedir dinero. Ni le decimos que haga un pacto con Dios para que Dios le devuelva el doble. Porque eso, con todo el respeto, hermano, eso es una mentira. Los 8 pactos que Dios hizo con el hombre ya están ahí y nosotros no podemos inventar un pacto nuevo. Amén. Perdóneme que no tenía esto nada que ver con la palabra, pero por si acaso, por si las moscas, dijo uno, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que asistir a la iglesia? Porque la confraternidad o la fraternidad nos fortalece, ¿no? Yo puedo decirle a un hermano, me está pasando esto, puedes orar por mí, o nos pueden ayudar en cosas que a veces nosotros no podemos resolvernos. ¿Qué más tenemos que hacer? Testificar. Testificar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Mira, yo tenía un problema de droga, no podía dejar la droga, pero el Señor me sanó de la droga. Amén. Tenía un problema con la pornografía, no podía dejar la pornografía, pero el Señor me sanó de la pornografía. Mira, yo era un mentiroso, empedernido, un mitómano. No conozco, no lo he visto. Nunca lo he conocido. Mira, tengo este problema. Señor, líbrame de la mitomanía y la mentira. Entonces, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Porque la Biblia dice la palabra en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es más? ¿Para qué más es la palabra? Y útil para enseñar primero. O sea, por medio de la escritura yo voy a aprender. La escritura es para enseñar, también es para corregir, ¿no? Por eso es que yo siempre digo, no le crean todo al pastor. Contrasten con la palabra. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir, etcétera, etcétera. No sé si alguien lo pueda leer el versículo. No, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Toda la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tengo que leer la Biblia? Porque la palabra me va a dar el crecimiento espiritual. El Espíritu Santo me va a enseñar. Dice la Biblia que en todo el Espíritu Santo nos va a enseñar. Dice que para eso Jesucristo le dijo, yo me voy, pero va a venir alguien, el Consolador, y Él les va a enseñar todas las cosas que yo les he hablado y les va a recordar todas las cosas que yo les he hablado, ¿no? ¿Qué recomiendo yo?
leer la Biblia, una porción de la Biblia todos los días. ¿Por dónde iniciar? Por el Nuevo Testamento, llegar hasta Judas, regresarme a Génesis y el Apocalipsis dejarlo para después, cuando ya tengamos un poquito más de conocimiento, porque se pueden ahí enredar y van a... ¿no? Entonces, para leer tengo que apartar un tiempo. Es importante que antes de leer la Escritura le pidamos al Espíritu Santo que nos revele. Espíritu Santo, revélame tu palabra, dime qué es lo que quieres hablar a mi vida. Yo no me sé de memoria la Biblia, ¿no? Pero hay versículos que sí están aquí en la computadora, ¿no? Pero de memoria no me la sé. Entonces, creo que el Espíritu Santo lo va a llevar a aprender los versículos que usted necesita, ¿no? Hay personas que se la conocen completa. Usted le dice Ezequiel 20:11, pa. Yo no. A veces predicando el Espíritu me pone algo que necesito compartir, ¿no? Entonces, leer libros que edifiquen, ver cosas que edifiquen, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué más dije que teníamos que hacer? Orar. ¿Qué dice Lucas 18:1? Ahí habla de la viuda y el juez injusto, habla ahí, ¿verdad? Siga. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Oh, digo, que pronto les hará justicia, por cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Entonces, aquí habla de la parábola de la viuda y el juez. Dice que esta viuda todos los días iba a molestarlo, a golpearle. Y dice que este juez dijo, mejor la voy a atender porque si no me va a quitar la paciencia, ¿no? Dice que la viuda recibió lo que estaba buscando, justicia, ¿no? Entonces lo que dice Jesucristo es que si nosotros oramos permanentemente, si clamamos con fe, Él va a escuchar nuestras oraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Amén. Entonces, la Biblia también nos enseña que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, apartaba tiempo para orar con frecuencia, tanto en público como en privado. Y por eso es que Él nos pide que hagamos lo mismo, ¿no? En Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y en Lucas 11:1-4 dice, cuando los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar, Él les puso como ejemplo el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo debo orar? Adorándole, confesando que Él es el Hijo de Dios,
dándole gracias a Dios por el nuevo día, por la familia, por todo, ¿verdad? Y interceder por las personas por quienes estamos orando. Padre, intercedo por mis hijos, Señor, para que tú tomes control de sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué tengo que asistir a una iglesia? Yo mencioné asistir a una iglesia, ¿no? Porque la Biblia dice que no debemos, eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animándonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces la Biblia nos anima a congregarnos. No es que yo como loco le digo, hermanos, congréguense, sino que la Biblia nos anima, ¿no? ¿Por qué? Porque el congregarnos es muy importante para nuestro crecimiento. El congregarnos nos ayuda en el mantenimiento de nuestra vida espiritual. Dios a veces nos habla, o no es que no a veces, Dios siempre nos va a hablar a través del mensaje del predicador, ¿verdad? Si lo hacemos, si decidimos no congregarnos y decir, bueno, yo me voy a instruir solo, difícilmente vamos a resistir, ¿no? Es por eso que a veces muchos que han caminado con nuestro Señor Jesucristo, que lo han tenido durante mucho tiempo, de pronto deciden volver al mundo, dice, porque ya no pueden luchar solos, ¿no? Por eso es que hay que congregarse, porque los hermanos en la fe a veces nos animan, nos apoyan en situaciones difíciles, ¿no? Nosotros no estuvimos todos los días en la casa de la hermana Rogelia, ¿no? Pero estoy seguro que todos estaban pendientes de la situación de la hermana Rogelia, ¿verdad? Y de cualquier otro hermano que pase alguna dificultad, ¿no? Entonces, pero también es importante entender esto, no es saludable espiritualmente asistir a dos iglesias. Usted tiene que congregarse en la que Dios le ha puesto en su corazón. Amén. Personas que se congregan aquí, allá, más allá, y reciben un chaulafán de palabras y no saben ni qué es lo que quieren, hermano. Así es. Con cucarachita incorporada. Entonces es preferible pertenecer a una sola iglesia y fortalecerse en una iglesia, ¿no? Al fin de cuentas hay una sola verdad y esa palabra está aquí, hermano. No le crean al pastor, no le crean al pastor, créanle a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, preocúpese de crecer en su iglesia, ¿no? Yo conozco hermanos que se nos han ido, es que aquí no hacen esto, es que aquí no hacen lo de acá, ¿verdad? ¿Y por qué no toman la iniciativa de hacer eso que supuestamente lo pueden hacer en otro lugar? Lo más fácil es decir, es que aquí no hacen esto, ¿no? Y si yo tomo la decisión de asumir ese vacío que el pastor está teniendo, y si yo asumo la iniciativa de ser el líder en esa área en la que el pastor se está descuidando, y yo me preocupo de hacer actividades, etcétera, etcétera, para recaudar fondos para ese liderazgo que el pastor está despreocupado, ¿no es mejor así? ¿No? A irse a otro lugar, cuando lo que trabaja allá lo puede hacer acá también y puede ayudar al crecimiento de la iglesia que lo vio nacer o que la vio nacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y por último, es importante el testimonio. ¿Quién me puede leer Marcos 5 del 19 al 20? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. ¿Sí sabe quién está hablando ahí la palabra? No, pero sí sabe quién estaba hablando la palabra ahí. ¿A qué personaje se recibía? ¿A qué personaje se refería, perdón? Al endemoniado de Gadareno.
Este endemoniado, dice que Jesucristo lo mandó a su casa y dice que regresa después de haber predicado todo lo que todo lo que Jesucristo había hecho por medio de él. Entonces este endemoniado, que antes todo el mundo le tenía miedo, después que daba testimonio del poder de Dios, testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, testimonio de que solamente Dios nos puede cambiar. Usted no puede cambiar a nadie, pero Dios nos puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, hermano. Entonces, es importante el testimonio, ¿no? El testimonio que damos por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos reviste de poder y a través del poder del Espíritu Santo podemos dar la buena noticia. ¿Qué demostraron los apóstoles en el momento que arrestaron a Jesucristo? Demostraron que eran cobardes. Nosotros somos cobardes también. Nosotros no vivimos en un país donde persiguen a los cristianos. Demostraron que eran cobardes. Pero después que fueron llenos del Espíritu Santo, estos apóstoles nunca más le volvieron a tener miedo a la muerte. De hecho, murieron de las muertes más desgarradoras, más horribles que persona alguna haya podido vivir, ¿no? Entonces el Espíritu Santo les daba el poder. Y el Espíritu Santo que recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos da el poder y el valor para predicar el Evangelio, predicar lo que Dios ha hecho en mí. Eso no debe quedarse en usted. Eso debe estar para que usted venga, hermano, venga, siéntese ahí. Ya mismo le compras la comida a los gatos, siéntate ahí. Bueno. El Espíritu Santo nos da poder para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. ¿No? Y la gente a través del testimonio va a cambiar. Dice, pero mira, este era un mentiroso, mira que ahora, este era un ladrón, mira, este era un drogo, mira, era un alcohólico, mira. Yo quiero tener lo que él tiene. Oye, ¿cómo hiciste? ¿A qué clínica fuiste? A ninguna clínica. Me sanó el doctor de los doctores, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando damos testimonio, cumplimos el mandato de Dios. Marcos 16:15 les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, hermano, toda criatura. Usted no le va a predicar a los creyentes, ellos ya tienen a Cristo en el corazón. Predíquele al drogo, al alcohólico, al mentiroso, al adúltero, al pornógrafo, a todos predíquele, hermano. Amén. Cuando nosotros damos testimonios de lo que Cristo ha hecho en nosotros, nos transformamos en discípulos suyos. Cumplimos con el mandato que está en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tenga miedo porque Cristo está con usted, hermano. Cristo está con usted todos los días. Amén, hermanas, hermanos. No nos avergoncemos de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sin merecerlo, Cristo murió por nuestros pecados. El perfecto murió por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no solamente que moriste por nuestros pecados, sino que también te preocupaste de darnos un corazón de carne, un corazón blando y un espíritu nuevo que va cambiando esa vieja manera de vivir. Te damos gracias, Señor,
Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque en algún momento pudimos escuchar tu mensaje y fuimos salvos. Aún siendo pecador me salvaste. Aún sin merecerlo, moriste en la cruz por mí, Señor, y te doy gracias. Gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana, que son eternas, Señor. Gracias, Señor, por la gracia de la salvación. Gracias, Señor, por la llenura del Espíritu Santo. Por eso, Señor, oramos en esta mañana, para que el Espíritu Santo nos dé ese espíritu de revelación y de sabiduría en todas las cosas, Señor. Gracias por ese poder que habita en nosotros, ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque somos nuevas criaturas. Gracias porque en este proceso vas a cambiar todo lo malo de nosotros, Señor. Y vas a poner solamente las cosas que vienen de parte de ti. Gracias por tu palabra. Esa palabra que separa lo carnal de lo espiritual, Señor. Gracias porque mientras más leo tu palabra, lo carnal se va alejando, se va desalojando de mi cuerpo, Señor. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias porque has puesto en ellos fidelidad, Señor. Señor, en esta mañana oro por la multiplicación de los dones, Señor. Que ellos puedan usar los dones que has puesto en ellos para el crecimiento de tu reino, Señor. Para el crecimiento de esta iglesia, Señor. Gracias por tu palabra que es vida y es vida eterna, Señor. Gracias por tu palabra que nos instruye, nos guía, nos redarguye, nos corrige. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a través del testimonio podemos, como dice la carta de Judas, podemos arrebatar a aquellos que se están chamuscando, a aquellos que se están quemando, Señor, y compartir la salvación con ellos, Señor. Señor, te pedimos perdón porque miles de personas se mueren sin conocerte, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos, Señor, predicar tu palabra y ser parte y aportar con un granito de arena, Señor, al crecimiento de tu reino, al crecimiento de esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús oramos por los que no te conocen, Señor. Pon convicción en nosotros, Señor, y ayúdanos a dar de gracia lo que de gracia recibimos de parte tuya, Señor. Danos el valor para predicar tu palabra en cualquier lugar y en todo tiempo, Señor. Si tú estás detrás de esa pantalla y dices, yo quiero recibir la salvación, yo estoy luchando con este pecado, he luchado y no lo puedo dejar, necesito que Cristo pelee por mí. Si tú eres de esas personas, te animo a hacer esta oración. Ahí donde estás, repite con voz audible. Y los que quieran repetirla aquí también lo pueden hacer. Dile con voz audible o fuerte, dile, Señor Jesús, dile, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. He luchado contra este pecado y no lo puedo vencer. Pero sé que tú lo puedes vencer por mí. Porque yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que derramaste tu sangre en esa cruz, que moriste y resucitaste al tercer día para que podamos ser salvos. Por eso en esta mañana dile, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Señor Jesús, por salvarme, por limpiarme, por perdonarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración por primera vez, te animo a que nos escribas. Queremos darte la dirección de esta iglesia, queremos orar por ti. En el nombre de Jesús oramos.
Amén, amén y amén. Vive